nuestro, inclinando la cabeza, cuando inclinamos la cabeza frente a ti, tú coronas nuestra cabeza con tus manos. Y en ese coronar, Señor, nuestras cabezas con tus manos, límpianos de todo pecado que hemos cometido durante la semana y el día de hoy. En pensamiento, en obrar, en acción. Dios santo, tú eres santo y no puedes. Dice el libro de Hebreos que solo la santidad nos permitirá verte a ti. Ahora, Señor, te pido que mis hermanas y hermanos, ancianos, jóvenes, adultos, puedan aperturar sus oídos, Señor, para que escuchen tu voz y no la que habla, a fin de que esta palabra sea de acción en sus vidas, Señor, y que cada uno te busque, sabiendo, Señor, que la gloria tú la llevaste en la cruz para que nosotros no muramos, Señor, sino que vivamos eternamente a tu lado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Hermanos, vayamos al primer libro de Samuel. Vamos al capítulo 17. Aquellos que quizás no trajeron su palabra o su Biblia, el ujier quizás en la parte posterior le pueda alcanzar. Pero quiero que nos centremos en el capítulo 17 de Samuel. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Esta es una historia que todos conocemos y quiero rememorar o recordar un poquito hoy para hablar de algunas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria, con nuestra vida cotidiana. ¿Lo tenemos ya? Amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo que habita ¿en dónde? En nosotros. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Me detengo ahí, no se sienten aún. Quiero solamente mencionarles esto. Los filisteos siempre fue un pueblo invasor que venía posiblemente de Creta o de Chipre para poder conquistar las tierras de los israelitas. Y como fueron rechazados por el pueblo egipcio, al ser rechazados dijeron, conquistemos entonces lo que puede ser más fácil. Hoy se le conoce como la Franja de Gaza. Si usted ha visto en el mapa, la Franja de Gaza es el lugar donde esta batalla cercana se dio. Y aquí es donde los israelitas tenían su reino y en este reino los filisteos quieren atacarlo. Sigamos en el versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Hasta aquí la lectura de la palabra. Tomemos asientos, hermanos. Quizás alguno de vosotros conocerá a Baldomero Fernández o Gustavo Adolfo Bécquer. Es un personaje que son poetas y algunos de ellos mayormente se le conoce por una sola acción, o sea, por un solo escrito, pero olvidan que detrás de él siempre hay más libros, más escritos y más poesías. Y algunos autores se quejan porque dicen, cada vez que me ven se acuerdan solamente de un tema, pero más escrito, ¿no es así? Cuando hablamos de David, siempre en nuestras mentes inmediatamente, ¿qué es lo que viene? Goliat, ¿vio? Siempre lo hemos tenido David y Goliat, David y Goliat. Y nos olvidamos de que el personaje de David y Goliat era un personaje multifacético. Quiere decir que él tenía muchas facetas en su vida. Empezando que él era un poeta finísimo. Aproximadamente de los 72 libros y un poco más escritos en los Salmos, ¿fue escrito por quién? Por David. Adicionalmente fue un líder
estratega, fue un militar excepcional. Fue una persona que venció a muchos pueblos. Era un político excepcional y logró la unificación de lo que no se pudo antes de convertirlo en un solo reino. Cuando comenzó la anarquía de Israel, pero siempre va a ser recordado, ¿por qué? Por David y Goliat. Mayormente siempre nos acordamos de David y Goliat. Es decir que este episodio donde él vence a Goliat, y muchos lo hemos leído, y quizás lo hemos visto en televisión, canciones, libros, cuentos, siempre vemos a este Goliat. Sin embargo, la historia lo convirtió en un mito, lo ha hecho mito. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque cuando usted agarra un libro de los pequeños, de lo que es escuela dominical, ve un Goliat de 30 metros, una cosa gigante ya. Y una cosita chiquita lo ponen aquí a Goliat, no chiquitito. Es decir que hemos entrado en un mito. Pero como quiera, Goliat, ¿qué era? Era un gigante, sí, pero no lo podemos exagerar porque lo han convertido en un mito. En la Biblia siempre se menciona a los anaseos y se le mencionan como los hijos de Anac. De ahí viene la palabra anaseos, los hijos de Anac. Y estos hombres eran de una tremenda estatura. Quiero que nos situemos bien. ¿De dónde vienen los gigantes? Vienen justo de este grupo de personas que eran los anaseos. Y en la cultura megalítica, algunas personas han descubierto que efectivamente eran gigantes. Su gran estatura, pero debido a una tara genética. ¿Lo entendemos? Una tara, había una desviación genética. ¿Por qué? Porque estos gigantes, quizás, estas culturas tenían lo que se le conoce como la endogamia. La endogamia es la relación o el matrimonio con parientes muy, muy cercanos, no incesto, sino un primo cercano. Entonces produjo, ¿qué? Una desviación en un gen y comenzó a crear, ¿qué? Gigantes. Y estos gigantes siempre se vinculan al pueblo filisteo. Quiere decir que este pueblo enemigo siempre tuvo una desviación, una tara, una degeneración, producto de la desobediencia, y crea a quién? A estos gigantes. De esta etnia, de donde viene la endogamia, ahí se produce entonces estas personas que eran gigantes y no aparecen y miren, si usted leyó bien lo que es Samuel, va a encontrar que estos gigantes, algunos son más amorfos que otros. Amorfos les digo en el sentido de que eran totalmente diferentes. Algunos tenían 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. ¿Quién ha leído esa parte en la Biblia en Samuel? Está en la Biblia, ahí aparece, ¿no? Y siempre los gigantes son amorfos, tienen anomalías físicas, lo que hoy se le conoce como gigantismo. ¿Ha visto esas personas gigantes que aparecen de vez en cuando? Esto era habitual en este momento. En ese pueblo era habitual que estos gigantes aparecieran. Y los arqueólogos se dieron que efectivamente cuenta de que sí existían, porque sus camas de bronce eran totalmente para una persona anormal. No para una persona normal, era muy, muy extensa, muy grande. Y aquí aparecen muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, armas que no eran para una persona normal, era para una persona grande, ¿no es así? Entonces se descubre efectivamente que ellos saben que este grupo de personas que vienen de los anaseos, como quiera, se extinguió. Pero de vez en cuando nosotros podemos observar a las personas gigantes, ¿no? Aún hay algunos que quedan vivos. Se cree que sufrió de gigantismo, les digo, Abraham Lincoln. Si usted ha visto la foto de Abraham Lincoln era totalmente alto. Tan alto era que se doblaba, porque él era muy alto y todas las personas normales eran de este tamaño, ¿no? Quiere decir que puedes tener gigantismo, pero tu cerebro funciona bien. Tenía una anomalía en ese aspecto, ¿no? Física, gracias. Por lo tanto, podemos entender que ahora que con los conocimientos de la biología y de la ciencia, que pues es una desviación. Y aparece entonces este grupo de personas que son gigantes. ¿Y saben lo que hacía el pueblo filisteo? Como sabían que ellos tenían este grupo y tenían estos gigantes, ¿qué es lo que hacen? Siempre los ponían delante. ¿Para qué? Para amedrentar. ¿Para qué? Para asustarte. ¿Para qué? Acá me veo alto, ¿no es así? Si ustedes se paran, sigo siendo alto, ¿eh? Aquí, ¿no? Pero imagínense, 6 codos, mayormente tengo ¿cuánto? 5'8". Él sería un poco más acá, ¿no? Grande. Y entonces, lo que quiere, la imagen de los filisteos es traen a uno
Porque en este tiempo, mayormente, era normal, y sucedió hasta la época media, de que para evitar los problemas de sangre entre los pueblos, trajeran a un paladín. Un paladín significa mi representante. Pocas palabras, en la esquina izquierda tienes a Goliat y en la derecha tienes a David. Y entonces lo traen a este paladín, pero como lo ven de lejos, se amedrentan, se asustan, porque nunca han visto a una persona tan grande. Y como tienen temor, que dice, temblaba. Y esto es lo que siempre quiere el enemigo, amedrentarnos. Usted no sabe ni siquiera qué fuerza tiene, pero te amedrenta con un problema, ¿no es así? Por lo tanto, esto sucede no solamente aquí. ¿Se acuerdan cuando leímos lo que era el Éxodo? Porque estoy seguro que todos leyeron el libro de Éxodo. Cuando mandaron a cuántos espías para ver cómo estaba la tierra prometida. ¿A cuántos enviaron? A 12. De los 12, ¿cuántos dijeron que eran grandes y gigantes? 10. ¿Y saben qué pasó? Se fue a la misma tierra de Anac. Por lo tanto, ellos están viendo a gigantes, a personas enfermas, grandes, y dijeron, no, acá perdimos. Miren lo que está haciendo el enemigo. Antes de entrar en una batalla, ya la perdieron. ¿Se da cuenta? Antes de enfrentarse a un problema, usted dijo, no puedo. Y a veces, en nuestras vidas prácticas sucede esto. Ellos van y comienzan a llorar. Miren, así dice la palabra, lloraron y decían, no podemos, son gigantes, son grandes. Y la verdad es que ellos, la victoria del enemigo es que ni siquiera sabían que lo estaban viendo. Ya habían perdido. Hermanos, tenemos un Dios que nos dice, la batalla la hago yo, no tú. Y no veas a tu gigante tan grande. Porque aunque el mito nos ha enseñado que Goliat era fuerte, no era fuerte. Fuerte era David. Miren, sin embargo, esto causa una impresión. Y cuando vemos eso, vemos al gigante con sus grebas. ¿Saben lo que es una greba? La greba es lo que se pone como rodillera aquí. Unas rodilleras grandes, ¿no? Adicionalmente tenía su escudo, su lanza y estaba con un peso increíble. Que usted se pone esa ropa, se cae. No, ¿quién es más alto aquí? Creo que mi hermano, usted, ¿no? Ernesto, ¿no? Lo ponemos, pero no lo va a entrar, varón, lo de Goliat. Goliat realmente ese sí era bien grande. Ok, entonces va y lo desafía. Era muy típico en la época, como les decía, porque para evitar sangre, y miren, quiero que tengan la imagen, hice un dibujo ayer para entender más o menos cómo era. Vean mi mano que está acá para ustedes, es la derecha, acá están el pueblo de Israel. Aquí está el pueblo filisteo, y dice que había un valle, ¿no? Que bajaba así, ¿lo ven? Así. Por lo tanto, ninguno de los dos podía bajar, porque si bajaban acá venía y justo en la bajada los agarraba. Los que bajaban acá dijeron, uy, y estaban en ese plan. Entonces dijeron, mejor bajen a Goliat y a David. Cuando lo vean, seguro que le ganamos la batalla. Y como le ganamos la batalla, dice en esa época, en caso que le ganaran, nosotros nos quedamos con la tierra de Israel. Pero si ustedes le ganan a Goliat, nosotros nos retiramos. Hasta la época media sucedió eso. Así que van a ponerle algo que lo impresiona. Son hombres impresionantes. Yo les pregunto, cuando usted tiene un problema, ¿no lo impresiona? ¿Cómo se siente? Hay una impresión grave, ¿no? Grande. ¿Qué hacemos frente a eso? Vean, en el capítulo más adelante que hemos hecho mención, va a encontrar que estuvieron 40 días. 40 días parados, viéndose a los otros que estaban allá. 40 días. ¿Qué hacían? Goliat gritando y gritando. Los otros diciendo, vengan a pelear por 40 días. Sin embargo, aquí tenemos a un Saúl. Y Saúl no era cobarde, él estaba viendo un problema ahora de grandeza, pero Saúl, realmente, si usted lo conoce, Saúl es un rey que había vencido a muchas personas, a muchos, a los amonesitas, a los moabitas, a los reyes de Edom, a una gran cantidad de pueblos los había vencido. Era un general victorioso realmente, y sin embargo no tomaba ni una medida, estaba, ¿qué? Asustado. Y la primera impresión en nuestras vidas cuando tenemos un shock, puede ser económico o de enfermedad, nos asustamos, ¿o no es así? Nos impresiona, ¿qué hago? Estoy enfermo, etcétera. Poco a poco, cuando nos entra este tipo de shock,
nos intimida, y cuando nos intimida nos bloquea y no podemos pensar. ¿Qué podemos hacer frente a esta lucha? Sin embargo, todos los problemas que pueden tener nos abruman y lo vemos como gigantes. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y no tenemos un problema? ¿Cuántos? Tenemos problemas, sí. Y a veces los hacemos como muy grandes. Y no son tan grandes. Hay un pensamiento que dice, el enemigo no es tan grande como parece. Lo que pasa es que tú estás sentado. ¿Por qué no te pones de pie? Eso dice el pensamiento. Pero el Señor dice, yo voy delante tuyo. Mi guerra es tu guerra. Voy a vencerlo. Y aquí están estos gigantes. Pueden haber gigantes en nuestras vidas espirituales, físico, económico. Espirituales porque está atado ante un problema, ante una adicción, ante algo que lo tiene atrapado durante años y usted cree que no puede salir. Muchas cosas los atrapan. Sin embargo, hay problemas que son manejables. Hay problemas que usted puede solucionar. Hay problemas que se le presentan e inmediatamente lo puede solucionar en el nombre de Cristo, para que cuando vengan los problemas grandes realmente sea más fácil. Cuando llegan los gigantes nos impresionan porque nos damos cuenta de la impotencia humana. Eso es lo primero que usted tiene que pensar. Cuando usted tiembla o tiene temor, la impotencia de cómo salir de eso es lo que a usted lo va a hacer atemorizar. Pero el arma más poderosa que tiene el enemigo para destruir la vida espiritual, ¿sabe cuál es? Se llama desaliento. Él te desalienta, ¿o no es así? Él te va a desalentar. Y peor si te sientas con personas o hablas con personas que también son unos profesionales en desalentarte. El enemigo siempre te va a desalentar. Va a ver nuestro decaimiento, nuestro ánimo. Cuando perdemos fuerza, no tenemos la fuerza suficiente. Cuando vieron al gigante, el pueblo se desalentó. Así como los otros gigantes que pudieron ver los israelitas los desalentaban para poder instalarse en la tierra prometida. Sin embargo, ustedes pueden conocer, creo que lo dije algunas veces, el pueblo puritano. ¿Recuerdan los puritanos? Que también son nuestros hermanos. Ellos tenían a un gran escritor, adicionalmente de Milton, que escribió El Paraíso Perdido. Hay otro mucho más antiguo que se llama John Bunyan. Él escribió el libro que se llama El Peregrino. No sé si lo han leído. Si no lo han leído, se los recomiendo. Sin embargo, en el libro Peregrino, él pone un personaje. Estos personajes que él escribe no tienen nombres, sino son símbolos. El personaje que comienza a caminar se llama cristiano. Ese es el nombre, ¿no? La persona cristiana que tiene que ir a un lugar. Y cuando vaya, va a encontrar a otros personajes que aparecen en la historia. Y los titula como símbolos para entender, ¿no? ¿Y saben con quién se va a encontrar? Se va a encontrar con una persona que se llama el gigante. Él dice, y encontré un gigante. Y el nombre del gigante era desesperación. Y el nombre de la esposa del gigante se llamaba desconfianza. Y agarran a Cristiano y lo encierran en el castigo de la duda. Y al último lo encierran, y no solamente, sino que lo tiran en el pozo de la confusión. A veces no nos sentimos igual. Vio como John Bunyan escribe, cada personaje es el esposo, la desconfianza, la duda, y muchas veces esto nos lleva a que nosotros realmente dejemos de poder tener una lucha realmente abierta con ese enemigo, porque nos sentimos atrapados, hemos caído en el pantano del desaliento. Y recuerda que cuando uno, ¿quién conoce algún pantano o ha caído en un pantano? Dígame, ¿es fácil salir de un pantano? No es fácil, no es fácil, porque te enredas con las cosas que están ahí. Por eso cuando uno cae en el pantano, dice el libro de Jeremías, y Jeremías dice que se había encontrado 6 pozos hacia abajo en todo el excremento, literalmente. Y cuando él creía que ya no había solución para nada, cuando el profeta dijo, este es mi fin, estoy hundido en el pozo de la desesperación, dice, pero el pozo de la desesperación era excremento, era el lugar donde se echaba todo, dice que levantó su mano. Y cuando levanta su mano ya para morir, cae una cuerda y lo saca. Dios lo sacó. Dios lo sacó de ese pozo de la desesperación. ¿Pero qué hizo él? Él creyó
¿Y qué más? Accionó. ¿Qué hizo? Levantó los... ¿Qué hacemos nosotros? ¿Tenemos que decir que el policía no dice levanta tus manos? No, no esperes eso. Solo levanta tus manos y dile, Señor, sácame de este pozo de la desesperación. Y aquí tenemos a este ejército. Y vean lo que va a pasar. Va a venir un joven, y todos ya sabemos quién es ese joven. Ese joven sin experiencia militar, no conoce más que las ovejas. Y de repente su padre, que era un muchacho simpático, rubio, pero chiquito comparado con todos los soldados que están allá, y van y le dice, y escucha lo que está pasando, su padre le dice, llévale las comidas, lleva queso para tus hermanos y leche. Y lo llevan y lo miran así, y él escucha, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? No, se pone así. No, y escucha a Goliat que está insultando al ejército de Dios. Y sus hermanos le dicen, pero qué, no, ¿sabes qué? Mejor tú vete con las ovejas. Acá tú no tienes nada que hacer. Anda, vete. Él insiste. ¿Y saben qué va a pasar? Que estas personas lo van a desalentar. Gente de ejército, gente que ha luchado, lo van a desalentar y le van a decir así, ese es un guerrero de batalla. Yo les pregunto, ¿conocían a Goliat? Ya estaban desalentados, le están desalentando a él. Le están diciendo, no lo conocen, pero ya ellos lo están desalentando, ¿no es así? Y entonces siempre hay una visión pesimista. Y le dicen, no, ya acá perdiste, no vayas, eres pequeño, él es grande, él tiene fuerza, tiene experiencia. Ellos no sabían nada, solamente estaban desalentados. Pero David le contesta algo que está en la palabra del Señor, que aunque quisieron cambiar la forma que él tenía de ver las circunstancias, nadie se lo cambió. Porque le dice, el Señor te entregará hoy en mis manos y yo te venceré. Hermanos, él no está viendo al gigante. Él no está viendo lo que otros les hacían temblar con toda la ropa que tenían del ejército. Él está diciendo, si el Señor ha estado conmigo, porque le comienza a hablar que cuando cuidaba a mis ovejas, si no lo sabes, he matado osos y leones. Y quizás no pude agarrar un oso, bueno, al fin se comía una oveja, pero acá el problema es que si pierden, el pueblo pierde. Para él, sabía matar osos y leones. Para Goliat, ¿para qué cosa es que está ahí? No es nada, no es así. Y una cosa que quiero mencionarles, si usted lee bien la palabra, va a encontrar que dice que tenía un escudero, ¿o no es así? Piense bien. ¿Por qué un gigante necesita un escudero? Él era muy grande, el escudero era un pedacito. Recuerda que les mencioné que tenía una tara. Los gigantes, cuando tienen problemas, no pueden ver bien. No observan bien. Lo que está haciendo es guiarlo. Lo está trayendo. Y imagínense al gigante. El escudero, que no tiene nada que ver en la batalla, lo pone ahí, le dice, y lo coloca, ¿no? ¿Y por qué nos damos cuenta que no podía ver bien? Porque le dice, tú vienes a mí con palos. Palos. Y él no llevaba palos. Está viendo doble. Él llevaba una onda. ¿Se da cuenta? No está observando. Él es frágil. Y él se da cuenta, David, que eso no es nada para el Señor. A veces el gigante que usted tiene es frágil. Ese gigante con una oración y con la fe en el Señor se cae. No lo cree. ¿Cuántas veces he fallado? Y soy sincero, ¿cuántas veces he perdido la batalla porque me he atemorizado ante un problema? Pero el Señor siempre, cuando Él va adelante, gana esa batalla. Y aquí Él va, que el factor determinante siempre es que cómo está mi vida. Y vean, su vida de Él estaba consagrada. David se había consagrado físicamente al Señor, era obediente. ¿Obedecía a quién? A su padre. Él cuidaba las ovejas y nunca faltó respeto a sus hermanos. ¿No es así? Segundo, tenía intimidad espiritual con Dios. Él decía, el Señor que me protegió de los osos y los leones, al Dios que sirvo, al Dios que amo, me va a ganar esta batalla y tu cabeza estará hoy día, porque el Señor así lo dijo. Eso es fe, hermana. Hermanos, eso es fe. Olvídese de otra cosa, porque sin fe no puedes ver a Dios. Puedes filosofar, puedes hablarme a mí de muchos temas, pero si no tienes fe, nunca vas a poder entender que Dios existe.
Hay una película que quizás ustedes no sé si la han visto, es muy antigua, donde está el piloto. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces buscamos a Dios ya cuando estamos, como se dice, hasta el cuello. ¿No les ha pasado? Ya cuando ya no hay nada que hacer, busquemos a Dios. En esta película, el piloto sabe que ya el avión no puede hacer nada. Y justo ya como no puede hacer nada, le dicen, las personas, los tripulantes le dicen, capitán, ¿qué hacemos? Si saben orar, oren, porque aquí no hay nada que hacer. No es necesario que en tu vida veas el final. ¿Por qué no empiezas a buscar al Señor? Que cuando venga el gigante lo veas pequeño y no grande. Muchas veces, siempre en el momento de orar, lo hacemos en las últimas circunstancias. David tenía la presencia de Dios presente siempre en su vida, siempre. Y en todo momento sabe que es el recurso en el cual se escuda para que esa experiencia en su vida sea de ganador y no de perdedor. Esta experiencia entre los problemas pequeños va a ayudarlos ante los problemas grandes. La palabra de Dios dice, porque en lo poco me fuiste fiel. Pero no solamente es la fidelidad, sino que en lo poco me creíste. En lo poco, siempre te pondré en lo mucho. Hermanos, ante un problema tenemos siempre que buscar al Señor. Él confía y Él dice que va a vencerle. Y lo vence, ¿no es así? A veces nosotros nos encontramos con gente muy desanimada, muy desanimada. Y cuando tenemos grandes problemas, justo es la parte que no necesitamos. Conversaba con alguien la semana pasada y la verdad es que él me decía, he conversado con otras personas sobre mi tema de matrimonios, pero creo que por la experiencia de ellos me voy a divorciar. Le digo, antes que tomes esa decisión te voy a preguntar, ¿ellos son cristianos? No. Ok. ¿Y ellos son divorciados? No, ellos ya viven con otra mujer. ¿Y a ellos les pido apoyo? Sí. ¿Qué apoyo vas a recibir de alguien así? No. ¿Quién de nosotros quiere que un matrimonio se destruya? Yo les pregunto, entre nosotros, ¿alguien? ¿No tenemos que orar para rescatarlo? ¿Hay gigantes? Sí, pero también tenemos a un Dios más grande que ese gigante para poder unificarlos. Porque una cosa es la siguiente, una cosa es que usted pase por esa puerta y convierte en esto, como dijo el invocador, en religión. Una cosa es creer. ¿Qué es creer? Creer es una acción de razón, ¿no es así? Yo creo. Usted sale afuera, como alguna vez lo hicimos, fui con un folder y le mencionaba, por favor acérquese, le puedo hacer una pregunta. Y le decía, tengo como unas 5 preguntas nada más. ¿Usted cree en Dios? Y todos me dijeron que sí creen, ¿eh? ¿Usted cree que se va al infierno? No, no me voy al infierno. ¿Y usted por qué no se va al infierno? Soy bueno. Todos me dijeron lo mismo. El creer no te hace, no te permite, no te abre la puerta a la santidad. Debes creer y accionar. El creer y el hacer. David, ¿qué creía? Confió en el Señor. Y esto es lo importante, confiar en el Señor. Hay una diferencia entonces entre creer y confiar y hacer. Yo confío en el Señor, confío, no solamente creo. Usted debe creerle al Señor. Es la invocación que un pastor o cualquier pastor le va a decir, crea en el Señor, pero confíe en el Señor. Si yo confío en el Señor, realmente estoy buscando y estoy creyendo que Dios es poderoso. Solamente confiando. Porque cuando vengo y me presento ante un gigante como Goliat, mi hermano, se desata una lucha espiritual. Es una lucha espiritual, no es una guerra, es una lucha espiritual. Y hay una lucha espiritual que la tengo que ganar con oración, con fe, con confianza, de rodillas, intercediendo, buscando hermanos que conmigo puedan orar. Hay una lucha interna, una lucha que puedo llegar a alcanzarla. A veces llegamos a la iglesia y en vez de decirle, vamos a orar, tengo una lucha, todos decimos, ¿cómo estás? Bien. ¿O no lo han dicho? Aunque tú estás dentro hecho pedazos. Si estás hecho pedazos, dice, hermana, estoy en una lucha. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no intercedemos juntos para salir de esto? Aquí estamos viendo entonces que hay un desafío. Es el desafío espiritual, un desafío directo. Es cuando nosotros tenemos que tomar la seriedad que tuvo David de creerle al Señor, de accionar en el Señor. Él agarró sus armas, ustedes vieron que eran 5 piedras nada más. 5 piedras. Y una onda, y el gigante tenía todo lo que era
la armadura de ese momento, pero de ese cuento otra vez, el gigante estaba buscando una pelea cuerpo a cuerpo. ¿Lo entendió? Y David sabía que no era su terreno el cuerpo a cuerpo. Hay muchos hermanos que quieren entrar en su lucha, te vas, y comienzan a hablar de cosas que no son correctas. Satanás en un cuerpo a cuerpo te puede ganar. Deja al Señor que trabaje. Así que agarra la piedra y con fe le lanza la piedra. ¿Sabe a qué velocidad fue, no? Eso es más rápido que un pitcher. Él estaba cerca. Eso fue como una bala de 45 milímetros, lo que le cayó en la cabeza. El Señor lo hizo posible, pero no entres en un cuerpo a cuerpo con el enemigo, lucha de lejos. Hay oración que rompen barreras. Hay personas que cuando oran pueden romper esas barreras. David lo hizo y ganó la victoria. Aquí hay un hombre con autoridad. ¿Sabe lo que hizo el pueblo después que lo venció? Sacó la espada, yo no sé, tan grande que era, le corta la cabeza al gigante. Y el pueblo dijo, acá hay un hombre, hay un varón con autoridad espiritual. Hermanos, eso es lo que las personas que con usted convive o están interactuando tienen que ver en usted, que usted tiene autoridad espiritual. Cuando alguien le dice, hermano y hermana, usted tiene la autoridad espiritual por cuando ora, cuando habla, cuando vive, cuando convive, cuando nos mira, cuando hace una acción, hay una autoridad espiritual. Porque usted está conviviendo con el Señor, no finge. Y él tenía una autoridad espiritual, él vence al gigante. Pero vean, si usted ve al final del libro, ya lo vamos a ver, vemos a David como viejito ya. David ya está viejito, ¿no? Está anciano. ¿Y qué pasa? Se presenta otro gigante al final. Gigante al principio, cuando es joven y lo vence. Y cuando es viejito parece que los gigantes lo paran. Y ahí lo tenemos al gigante. Pero ¿qué pasa aquí? Esta vez dice la palabra que casi pierde la batalla. Casi la pierde. Y acá sucede algo que es importante, que el Señor en su vejez le enseña a David y nos enseña a nosotros. David aprendió algo que nosotros necesitamos muchas veces de otras personas para salir ganadores también. Cuando él iba a salir, los que estaban con él le dijeron, David, tú no tienes edad, ni tienes las fuerzas, no vas a poder, te van a vencer. Nosotros, o sea, la iglesia, ¿no? Va a hacerlo por ti. Y él entendió que hay un momento en el cual hay otros que van a interceder y van a estar en comunión, porque hay motivos para que nosotros pensemos que esas personas van a luchar por nosotros. No nos desalentemos. David no se desalentó, no dijo, pero espérate, no, tú quédate, no lo hagas, déjanos a nosotros. Dijo alguien, un teólogo del siglo XVI, dijo lo siguiente: Dios decide por lo que vamos a pasar. Ya Él lo decidió, por lo que vamos a pasar, o no es así. Pero nosotros decidimos cómo lo vamos a pasar. Lo puedes pasar con Dios o sin Dios. Dios decide por lo que vamos a pasar, pero nosotros somos los que decidimos cómo lo vamos a pasar. Esa batalla Saúl lo estaba perdiendo, pero la pasó David. Él decidió pasarla. Dios nos manda algo a encararnos a nosotros emocionalmente y espiritualmente, que no caigamos en el desaliento. Miren, no bajemos los brazos ante el Señor. Está con nosotros, y como decía el profeta Isaías le escribe a un pueblo bien desalentado. Un pueblo muy desalentado le dice lo siguiente: fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los corazones opacados, esforzados, y no temáis, porque Dios mismo vendrá y os salvará. Para vencer tenemos que fortalecer nuestras manos, que significa obra. Fortalecer mis manos significa obra, acciona. Y cuando dice las rodillas, está hablando acerca de el temblar. Cuando dice tus rodillas endebles, que te dice fortaleceos, levántate. Fortalecer significa tus rodillas, levántate ahora. Es el momento de confrontar, es el momento de presentarte para que el Señor te dé su victoria.
¿Lo cree usted? ¿Cuál es tu gigante hoy? ¿Quieres confrontarlo a él? ¿Lo has estado haciendo mal quizás? Quizás con tus fuerzas. ¿O es muy grande para ti? No lo sé. ¿Cuál es tu gigante? Quizás sea tu propia vida o tú mismo. ¿Saben que la mejor victoria que puede haber en todos los tiempos es la victoria contra ti? Cuando vences realmente a tu nombre y el Señor es el ganador. No sé cuál sea tu enemigo, pero ¿saben qué? Vamos a hacer como David, ¿no? Nos vamos a parar. Nos ponemos de pie. Hermano, no se pongan de pie. Solamente aquellos que quieren luchar con ese gigante. Si usted tiene un gigante, póngase de pie. Porque le vamos a decir al Señor, ¿sabes qué? Señor, vamos a luchar con ese gigante. Si tiene ese gigante, vamos a orar y a interceder. Y le vamos a decir, Señor, que hoy ese gigante, esa cabeza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, vamos a ganarla. No sé cuál es tu gigante, pero si te has puesto de pie, entonces vamos a decirle al Señor, danos la victoria. Amado Padre, Señor nuestro y Dios de poder, Dios Santo, tú que has hecho posible tantas victorias cuando entregamos nuestra confianza, cuando tenemos la fe, cuando nuestras manos se levantan y nuestras rodillas se ponen de pie, te decimos, Señor, que delante de ti ponemos a estos gigantes, Señor. No tenemos una pelea cuerpo a cuerpo, sino que la palabra misma con la autoridad, Señor, que tú nos das, es la autoridad con la cual vamos a vencer a este gigante, Señor. Lo vamos a vencer porque son cosas que a veces nos desalientan, son cosas que a veces en nuestras vidas prácticas, Señor, nos abruma, Señor. Te suplico, amado Padre, entonces, que si hay un gigante ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, va a estar en el piso. En el nombre tuyo, porque tuya es la batalla, Señor, tuya es la batalla. Tú vas delante, Señor. No hay ni puerta, ni candado, no hay nada que se pueda, Señor, atrapar. Si Jericó cayó dándoles vueltas sin tocar, Señor, y cayó, Señor, así que caigan también las cosas que nos abruman, Señor. Te lo suplicamos, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús.